Hoy las habas se van a convertir en harina. Qué hermoso día para estar en la huerta. Ahora les voy a mostrar a la planta responsable de este video. Vamos, que por acá tenemos varias plantas de habas. Su nombre científico es Vicia faba. Lo primero que voy a hacer es cosechar sus vainas. Ahora le vamos a retirar los granos a las vainas. Bueno, ya le retiramos los granos a las vainas o chauchas. Ahora le vamos a retirar la cobertura al grano. Y para eso me voy a ayudar con un cuchillo. Le voy a hacer un tajito acá arriba y luego lo voy a pelar con mis dedos. Le retiramos toda la cobertura a todas las habas y continuamos. Una vez que le retiramos la cobertura a los granos, lo que vamos a hacer ahora es dividirlos en mitades. Y esto lo hacemos para que el tiempo de secado sea más corto. Dividir el grano en mitades es muy fácil, ya que el mismo grano facilita el proceso. Abrimos por acá y acá ya tenemos las dos mitades. Ahora dejamos a secar en un lugar fresco y sin exposición al sol. El tiempo de secado va a depender de las condiciones climáticas del lugar. Bueno, ya tenemos las habas secas, así que ahora para continuar vamos a ir a la cocina. Bueno, acá ya tenemos una buena cantidad de habas. Ahora lo que vamos a hacer es ir a moler. Para moler los granos de habas secas, lo que voy a utilizar es un molinillo. Si no tienen un molinillo para moler las habas secas, no hay problema. Se puede reemplazar por otra herramienta manual, que es un mortero. Con el mortero también pueden convertir las habas secas en harina. A moler se ha dicho. Bueno, ya está lista la harina de habas. Miren qué linda pinta que tiene. Además les cuento que regala un aroma muy rico, semidulce. Esta harina de habas ahora nos va a servir para hacer galletas, panes, tortas, budines y muchas más cosas. Así que estén atentos en el canal, ya que esta harina seguramente se va a convertir en algún preparado. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito. Además les pido que se suscriban a nuestro canal, eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.